Hola, nos toca ver ahora el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto viene contemplado en la Ley Orgánica 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la LOFSE. Suele ser la abreviatura que se le pone a esta ley. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. ¿Cuáles son las fuerzas y cuerpos de seguridad? Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad son las dependientes del gobierno de la nación, los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas y los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales. Aquí hay una cuestión que puede llevar a error, porque en realidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene dos acepciones. Se puede entender que las del Estado central, son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Cuando se dice fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado central, claro, porque todas son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que por el contexto debemos saber si cuando pone fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se refiere exclusivamente a Policía y Guardia Civil, Policía Nacional y Guardia Civil, o se refiere a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incluye la Policía Autonómica y la local. Ya digo, por el concepto tendremos que saber distinguir a qué se refiere. Normalmente cuando se dice fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, normalmente solo nos referimos a Policía Nacional y Guardia Civil, pero hay que mirar las preguntas de test muy bien en qué contexto está formulada la pregunta y a qué se refiere con eso del Estado, porque del Estado son todas. En fin, bueno, dicho esto, vamos a ver los principios básicos de actuación. Los principios básicos de actuación de las policías, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, son la adecuación al ordenamiento jurídico, las relaciones con la comunidad, el tratamiento de los detenidos, la dedicación profesional, el secreto profesional y la responsabilidad. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos puntos. La adecuación al ordenamiento jurídico, pues, como su propio nombre indica, es el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, neutralidad política e imparcialidad, integridad, dignidad, ¿no? Jerarquía y subordinación, son cuerpos jerarquizados, y colaboración con la justicia, en definitiva. Relaciones con la comunidad, pues evitar la violencia física o moral, tener un trato correcto y esmerado, actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando haya que actuar, y el uso del arma solo en caso de riesgo grave. Y para el uso de la fuerza siempre hay que tener en cuenta que sea congruente, que se haga con congruencia, cuando sea necesario, cuando sea oportunidad, y que sea proporcional y proporcionalidad. Ten en cuenta que estas tres características tienen que darse para hacer uso del arma. Tiene que ser congruente el uso del arma, oportuno y proporcional. Es decir, con mucho cuidado. Tiene que haber un riesgo grave para la vida del funcionario policial o para la vida de algún ciudadano o para evitar alguna gran catástrofe, etc. Riesgo grave. Bueno, el tratamiento de los detenidos, identificarse debidamente. Respeto al honor y a la dignidad de las personas y cumplir los trámites y plazos y requisitos según el ordenamiento jurídico, ¿no? En la detención, que ya hemos visto. Bien, la dedicación profesional, bueno, pues hay que intervenir, el policía interviene, el miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad interviene, se halle o no se halle de servicio, es su obligación. A eso se refiere la dedicación profesional. Secreto profesional, pues secreto en las informaciones que conozcan al desempeñar sus funciones. Y responsabilidad. Responsabilidad se refiere a la responsabilidad que tienen los funcionarios de policía por los actos de su actuación profesional.
tienen que ser responsables y cumplir el resto de los principios básicos de actuación. Si no los cumplen si no los cumplen, incumplen alguno de estos principios básicos, pues tendrán su responsabilidad personal y directa. Respecto de las disposiciones estatutarias comunes, pues, como su propio nombre indica, es común a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, tendrán derecho a una promoción profesional, social y humana, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Tendrán una formación y un perfeccionamiento profesional y permanente. Deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución, derecho a una remuneración justa. El horario de servicio se adaptará a las necesidades de la función policial y los puestos de servicio, las vacantes que ocupen, serán conforme a los principios de mérito, de capacidad y de antigüedad. Cuidado con esto, porque es muy preguntable. Es la palabra que a mí me gusta usar para lo que yo creo que es probable que aparezca en las pruebas de test. Los puestos de servicio se adjudicarán conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad. En fin, todo lo que sean definiciones y cosas que se puedan dividir muy claras, pues es muy fácil que caiga en una pregunta de test. Incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad, prohibición del derecho de huelga y un régimen disciplinario, pues acorde a su misión, estructura y organización. Bien, en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de autoridad. Agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones policiales. La Guardia Civil solo tendrá consideración de Fuerza Armada en cumplimiento de misiones militares, de misiones que se le encomienden. Fuerzas Armadas, sabéis que son el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil cuando cumpla misiones de carácter militar. Y la Guardia Civil pues cumple misiones de carácter militar pues normalmente cuando sale al extranjero. Hace misiones hace misiones de policía militar básicamente, protección de control de tráfico, policía militar dentro de las bases, etc. También creo que hace misiones de enseñanza de fuerzas y cuerpos de seguridad de otros países. Bien, esto es importante. En delito de atentado, al efecto de su protección penal ante los tribunales, tienen la consideración de autoridad. Hay que distinguir, en el ejercicio de sus funciones ya tienen protección, a todos los efectos son agentes de autoridad. El atentado será agente de autoridad, efectos de que la gente les haga caso. Son agentes de autoridad. Tienen potestad para dictar normas en un momento determinado a los ciudadanos. Usted no puede pasar por aquí, o párese un momento, o tal. Son agentes de autoridad. Y otra cosa distinta es cuando se atenta contra un miembro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, la protección legal que tiene ese funcionario policial es la consideración de autoridad, es decir, será atentado contra la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la pena impuesta es más grave. A eso se refiere al efecto de su protección penal. Bien, no confundáis en el ejercicio de sus funciones, serán agentes de autoridad con su protección penal. En caso de que se atente contra ellos, se considerarán autoridad, con lo cual, pues, la pena es más grave. Bien, las personas y entidades que ejerzan las funciones de vigilancia, los vigilantes de seguridad, tienen especial obligación de auxiliar o colaborar
en todo momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta es otra preguntita bastante común, ¿eh? Los vigilantes de seguridad, las personas que ejerzan funciones de vigilancia, tienen especial obligación. Bien, la jurisprudencia ordinaria es la competente para conocer los delitos que cometan contra las fuerzas y que cometan ellos, cometidos por estos. No hay ninguna jurisdicción militar. La jurisdicción ordinaria tendrá, excepto lo dispuesto en los párrafos, lo que sea competente la jurisdicción militar en el caso de la Guardia Civil, por delitos que contemple que son de competencia de la jurisdicción militar. Bien, el cumplimiento de la prisión preventiva o las penas privativas de libertad se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios con separación del resto de detenidos o presos, salvo que haya intervenido la jurisdicción militar y sean penas de cumplimiento en establecimientos militares, establecimientos disciplinarios militares. Pero como son disposiciones comunes, al referirse a todas las policías en general, pues se entiende que deberán estar separados del resto de los presos y detenidos, en cualquier caso. Bien, el Cuerpo Nacional de Policía es un instituto armado, todos son institutos armados. Ahora, ¿cuál es la variante? Pues que todos son de naturaleza civil, excepto la Guardia Civil, que es de naturaleza militar. Al ser de naturaleza civil, dependen pues, del quien tiene la potestad en temas de seguridad a nivel nacional, que es el Ministro del Interior. Pero como la Guardia Civil tiene doble dependencia, depende del Ministerio del Interior a efectos de el nombramiento de los servicios, las retribuciones y el tema de los destinos. Depende del Ministerio de Defensa, pues solo para el tema de misiones militares, como es una institución jerarquizada militarmente, pues de los ascensos y etcétera, situaciones del personal. Y depende de ambos, Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa, pues para el tema de su formación profesional y su despliegue territorial. ¿Listo? Bueno, ya sabemos cuál es la jerarquía, los organismos institucionales que hay por encima de las direcciones generales. Depende del Ministro del Interior, directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Tenemos la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil. Tiene un nivel orgánico de subsecretaría. Y en cada provincia, el subdelegado del gobierno ejercerá el mando directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto es importante. En cada provincia, el subdelegado del gobierno es el que tiene el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin perjuicio de la dependencia funcional de la Policía Judicial, que, como ya sabéis, depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Bueno, aquí un recordatorio de lo que es, de lo que sería la organización del Ministerio del Interior, que se divide en dos ramales, digamos, en la Secretaría de Estado de Seguridad y la Subsecretaría de Interior. De la Secretaría de Estado de Seguridad acabamos de ver que cuelga la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil. También cuelga instituciones penitenciarias, extranjería, etcétera, 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 etcétera. Y de la Subsecretaría de Interior, pues que cuelgan otra serie de organismos, por ejemplo, tráfico, depende de la Subsecretaría del Interior. La Dirección de la Guardia Civil está dependiendo de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin embargo, la Dirección General de Tráfico depende de la Subsecretaría de Interior, aunque tenga, digamos, conexiones directamente con la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente. ¿Visto? Bien, las funciones generales comunes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, auxiliar y proteger a las personas, vigilar y proteger edificios, protección y seguridad de altas personalidades,
mantener la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de actos delictivos, investigar, descubrir y detener a los presuntos culpables, ponerlos a disposición del juez, captar, recibir, analizar datos, información, y colaborar con los servicios de protección civil en casos de riesgo, catástrofe, etc. Funciones generales. Funciones específicas del Cuerpo Nacional de Policía. Pues la expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes. Hombre, como funciones más características de la policía, esto es importante porque nos va a aparecer en las preguntas de test como contraposición a las funciones de la Guardia Civil o como contraposición a cualquier otra función de otra fuerza y cuerpo de seguridad. Identificar lo más característico de las funciones de la policía, documento nacional de identidad, pasaportes y todo el tema de la extranjería, todo el control de extranjería, la entrada y salida de territorio nacional, refugio, asilo, etc. Es tema específico del Cuerpo Nacional de Policía. Vigilancia y inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. La investigación y persecución en delitos relacionados con la droga, cuidado con esto, porque transversalmente todos los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen algo que ver. Colaborar y prestar auxilio a policías de otros países, bueno. Control de esto es importante, control de las entidades de los servicios privados de seguridad. Vigilancia e investigación de su personal, de sus medios, de sus actuaciones, todo lo que sean empresas privadas de seguridad, vigilantes privados de seguridad, formación de los vigilantes de seguridad, etc. Todo esto es un tema específico de la policía. Y vamos a ver en contraposición, pues, las funciones específicas de la Guardia Civil. Pues las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos, el contrabando específico, la vigilancia del tráfico y las vías interurbanas, porque las vías urbanas lógicamente será la policía local. En las vías interurbanas, el tráfico, también todo lo que se refiere a vías de comunicación, terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Las vías de comunicación, tráfico y vías de comunicación, todo lo relativo a la naturaleza y el medio ambiente, y la conducción interurbana de presos. Interurbana entre una ciudad y otra. El traslado de presos entre ciudades distintas. Visto, pues, funciones específicas de la Guardia Civil. Normalmente esto se va a preguntar en contraposición con lo que acabamos de ver antes, funciones específicas del Cuerpo Nacional de Policía, o con lo que vamos a ver ahora después de las funciones específicas de las policías autonómicas y tal. Bueno, distribución de competencias. El Cuerpo Nacional de Policía actuará en las capitales de provincia, en los términos municipales, es decir, en los núcleos urbanos. La policía actúa en los núcleos urbanos, la Policía Nacional y la Guardia Civil en el resto del territorio nacional y su mar territorial. Como norma general. Ahora, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil podrán ejercer las funciones de investigación en todo el territorio nacional cuando ello fuere preciso. Cualquiera de estos dos cuerpos puede salir fuera de su entorno, de su competencia, del territorio de su competencia, para investigar. Y además deberán salir fuera de su ámbito por mandato judicial. De la policía judicial o por mandato judicial, no hace falta que sean específicamente policías judiciales. Mandato judicial que le ordena a un cuerpo de seguridad, pues, hacer una determinada gestión en cualquier sitio. Claro que deberán comunicarlo al subdelegado del gobierno y a los mandos con competencia territorial. Siempre que uno actúe en el territorio, en un territorio que sea competencia del otro cuerpo, deberá comunicarlo. Como dice aquí, en todo caso,
cualquier actuación fuera del ámbito territorial, deberán dar cuenta al otro. En caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo quiere decir que quieran actuar o que no quieran actuar, ¿no? O que digan, no, esto no me corresponde a mí, te corresponde a ti. En caso de conflicto de competencias, se hará cargo del servicio el cuerpo que primero haya llegado, los que hayan hecho las primeras actuaciones. En caso de conflicto y tal, salvo que se resuelva, alguien resuelva, un juzgado y tal, y diga, no, esto pues se va a llevar por aquí, o los jefes mismos de la policía, de la Guardia Civil, dicen, esto lo va a llevar tal, o lo va a llevar cual. Bien, el Ministerio del Interior podrá ordenar que cualquiera de los cuerpos asuma en zonas o núcleos determinados algunas o todas de las funciones exclusivas asignadas al otro cuerpo. Como veis, hay muchas excepciones al tema de la competencia. Norma general, núcleos urbanos, Policía Nacional, resto del territorio, marco legal, Guardia Civil. Es decir, en la ciudad la policía y en el campo la Guardia Civil. Norma general, en el campo y en el mar. Norma general. Excepciones, todas las del mundo mundial, pero tiene que haber un motivo. Tiene que ser por funciones de investigación, porque por mandato judicial o por orden del Ministerio del Interior. ¿Listo? En caso de conflicto, en principio se hace cargo el que haya realizado las primeras actuaciones, en principio, hasta que se resuelva. Bueno, vamos a ver las escalas de la Policía Nacional. Son 4 escalas. La Policía Nacional se divide en 4 escalas, que son la escala superior, la escala ejecutiva, la escala de subinspección y la escala básica. La escala superior, ejecutiva y básica tienen 2 categorías cada una. En la escala superior está el comisario principal y el comisario. La escala ejecutiva, el inspector jefe y el inspector. Y la escala básica, el oficial de policía y el policía. En la escala de subinspección, pues solo están los subinspectores. Bien, las misiones de cada uno. Bueno, pues la misión de la escala superior es la dirección. La dirección. La misión de la escala ejecutiva es el mando de la policía, el mando de los servicios policiales. Los subinspectores son los supervisores. Su función es la de supervisión de los servicios policiales y la escala básica pues ejecuta la ejecución material de las funciones y tal. La escala superior y la escala ejecutiva pertenecen al subgrupo A1, subgrupo funcionarial de funcionarios A1. Los subinspectores pertenecen al subgrupo A2. Y la escala básica, tanto el oficial de policía como el policía pertenecen al grupo C1. Bueno, pues estas son las 4 escalas de policía y cada una de ellas, salvo los subinspectores, se divide en 2. Comisario principal, comisario, inspector jefe, inspector, el subinspector en su escala y el oficial de policía y el policía. Bien, también existen plazas de facultativos y de técnicos integrados respectivamente en los subgrupos A1 y A2. Es decir, puede haber técnicos y facultativos que están integrados en estos 2 subgrupos, equiparados a estos 2 subgrupos de funcionarios de carrera que apoyan a la función policial. Bueno, aquí tenemos las divisas a efecto meramente informativo, porque esto va a ser muy difícil que caiga en una pregunta de test, pero bueno, siempre es interesante saber qué significa la escala básica. Vemos que tiene aquí como una espiga. No me he leído, la verdad que no sé el simbolismo del emblema de la policía, no lo desconozco, pero bueno, viendo la imagen, pues simplemente por curiosidad me gusta saber cuando veo un policía de uniforme, pues qué graduación tiene. Es interesante y saber si se está tratando pues con un oficial de policía, con un policía o con un subinspector o con un inspector o con un comisario.
Por lo menos eso hay que saberlo, con quién se está tratando. Por lo menos aprenderse, es interesante y útil aprenderse los emblemas, las divisas del Cuerpo Nacional de Policía. Bien, respecto al Cuerpo Nacional de Policía, en su organización hay que decir que se divide en lo que es la organización central, que es la Dirección General de Policía. La organización central es lo que cuelga de la Dirección General, la Dirección Adjunta Operativa, Subdirección General de Recursos Humanos, etcétera, etcétera, y una organización periférica. Como veis, se divide en una organización central y una organización periférica. La periférica es de la que cuelgan las jefaturas superiores, que hay una jefatura superior. Las jefaturas superiores tienen el ámbito de la comunidad autónoma, aunque por ejemplo en Andalucía hay dos jefaturas superiores, la occidental y la oriental, son muchas provincias. Las comisarías provinciales, las comisarías locales, comisarías de distrito en grandes ciudades, en grandes urbes, y ya pues los puestos fronterizos, etcétera, etcétera, etcétera. Unidades de extranjería. Esa es la organización periférica. Bien, respecto al régimen disciplinario de la Policía Nacional, el régimen disciplinario se aplicará, el ámbito de aplicación del régimen disciplinario es a aquellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que estén en activo, lógicamente, pero también se aplica a los que estén en segunda actividad, lo que para la Guardia Civil y la Policía sería la reserva. En segunda actividad ellos le llaman a la reserva. Que se pasa, la reserva es una situación a la que se pasa antes de la jubilación. Está el servicio activo, la reserva y la jubilación. La reserva unos años antes de la jubilación. Y hay vacantes para gente que está en esa reserva, el Cuerpo Nacional de Policía le llama segunda actividad. Hay vacantes y hay gente que está ocupando destino estando en segunda actividad. Exactamente igual pasa con la Guardia Civil, con el Ejército. Pasa que en la Guardia Civil y el Ejército se llama reserva. Están ocupando destino. Bueno, pues el ámbito de aplicación, pues a todo el que esté ocupando destino. Tanto si está en segunda actividad, en el caso de la policía, como en servicio activo, evidentemente. Bien. ¿Cuáles son las sanciones de este régimen disciplinario de la policía? Pues por la comisión de faltas muy graves, la separación del servicio, la suspensión de funciones desde 3 meses y un día hasta un máximo de 6 años y el traslado forzoso. Traslado forzoso es que se les traslada y no podrán obtener un nuevo destino en un periodo de 1 a 3 años. Por faltas graves, pues solo la única sanción es la suspensión de funciones, desde 5 días a 3 meses. Y por la comisión de faltas leves, pues la suspensión de funciones hasta 4 días, no supone pérdida de antigüedad ni implica la inmovilización del escalafón, y el apercibimiento. El apercibimiento no existe en el Ejército ni en la Guardia Civil. La Guardia Civil y el Ejército se denomina reprensión. Es una reprensión. El apercibimiento es policial. La reprensión es del Ejército y de la Guardia Civil, de los institutos militares. Bien. Cuerpos de policía de las comunidades autónomas, como vemos también son institutos armados y son de naturaleza civil. Ya he dicho que el único que es de naturaleza militar es la Guardia Civil. Todos son institutos armados de naturaleza civil, salvo la Guardia Civil. Solo podrán actuar en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. A veces son policías de las comunidades autónomas, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades estatales. O sea, se lo tiene que pedir la autoridad estatal. Bueno, y también pueden actuar fuera del ámbito territorial, pues cuando vayan de escolta, de funciones de protección de autoridades de esa comunidad autónoma.
pero también necesitan autorización del Ministerio del Interior. Para cualquier actualización fuera de la comunidad autónoma se necesita autorización. ¿Listo? O que se lo pida el Estado central o pedir autorización a ellos para poder actuar fuera de la comunidad. Bien, ¿son funciones propias de las policías autonómicas? Pues todo lo que tenga que ver en cuestiones dentro de cuestiones específicas, situaciones específicas dentro de la comunidad autónoma. Velar por el cumplimiento y órdenes singulares dictadas por los órganos de la comunidad autónoma, vigilancia y protección de personas, edificios y dependencias de la comunidad autónoma, inspección de las actividades sometidas a ordenación y disciplina de la comunidad, es decir, todo lo que se emane la normativa de la comunidad autónoma respecto a empresas, a transporte, a todo lo que esa transferencia de funciones que tienen las comunidades autónomas, pues deben vigilarlo las policías, el cumplimiento deben vigilarlo las policías autonómicas. Y el uso de la coacción y el orden de ejecución forzosa de los actos y disposiciones de la propia comunidad autónoma. Es decir, están a las órdenes de la comunidad autónoma en todo lo que disponga la comunidad autónoma que sea de su competencia, evidentemente. Nos recuerda el artículo 45 que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestarse mutuo auxilio e información recíproca. Bien, las funciones que tiene en colaboración con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues velar por el cumplimiento de las leyes, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, participar en las funciones de policía judicial, las comunidades, las fuerzas de las policías autonómicas pueden participar en funciones de policía judicial y vigilar los espacios y proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. Cuidado con esto porque dice la ley, el ejercicio de esta función corresponderá con carácter prioritario a los cuerpos y fuerzas de las comunidades autónomas. Con carácter prioritario, mantener el orden en grandes concentraciones humanas. Esto es importante porque es muy preguntable. Perdonadme que sea tan pesado, pero es así. Bien, de prestación simultánea e indiferenciada con las fuerzas y cuerpos. Bueno, pues estas misiones las podrá hacer cualquiera de los dos cuerpos, tanto la Policía Autonómica como el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cooperación y resolución amistosa de los conflictos, prestación de auxilio en caso de catástrofe, accidente, etc. Y velar por el cumplimiento de disposiciones de naturaleza y medio ambiente. Simultánea e indiferenciada. Luego existen unos órganos de coordinación entre estas policías autonómicas y las policías que dependen del gobierno, que es el Consejo de Política de Seguridad, que es un órgano de coordinación entre las políticas de seguridad del Estado y de las comunidades autónomas. Estará presidido por el ministro del Interior e integrado por los consejeros de Interior o Gobernación de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. El Consejo de Política de Seguridad. Esto es coordinación a alto nivel, digamos, entre el Estado y las comunidades autónomas. Y ahora está la Junta de Seguridad, que simplemente coordina, más ni menos, coordina la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Ves? Aquí pone fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policía de las comunidades autónomas, como entendiendo que las policías de las comunidades autónomas no forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso digo, depende del contexto. Lo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo se refiere a Guardia Civil y Policía, o se puede referir, depende del contexto, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español. Aquí se entiende fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado central y policías de las comunidades autónomas. Bien, esta Junta de Seguridad, lógicamente, solo existirá en las comunidades autónomas que dispongan de cuerpo de policía autonómico, lógicamente.
Y las policías locales, como veis, también son institutos armados y de naturaleza civil. Bueno, los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, donde no existan policía municipal y los cometidos podrán ser ejercidos por personas que ejerzan. Supongo que debe de haber todavía en España, debe de haber, no lo sabrá, algún lugar aislado donde todavía no exista policía municipal, pueblecito pequeño y tal, y dice las funciones serán ejercidas por personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes y servicios. El vigilante, bueno, el que nombre el alcalde, supongo. Bien. Los cuerpos de policía locales, lógicamente, igual que los autonómicos, solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo. Y salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento y tal de las autoridades, y salvo cuando ejerzan funciones de protección de autoridades. Es decir, esto es exactamente igual que lo dispuesto por las policías de las comunidades autónomas, salvo caso de emergencia o salvo que una escolta salga fuera del ámbito territorial con autorización del Ministerio del Interior. Esto es exactamente igual que las policías autonómicas. Y bueno, funciones específicas de la policía local, pues sobre todo el tráfico en el casco urbano. Ordenar, señalizar, dirigir, instruir atentados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. Luego también, al igual que las policías autonómicas hacen con las comunidades autónomas, pues las policías locales hacen lo mismo con lo relativo a las ordenanzas municipales, es decir, hace de policía administrativa, comprueba que se cumplen las ordenanzas municipales. ¿Listo? Pueden participar en funciones de Policía Nacional, prestar un auxilio en caso de accidente, catástrofe, etcétera. Y efectuarán diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración, colaborarán, tal y como lo dispongan, pues esa Junta de Seguridad que hemos visto antes, vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas, el resto de las fuerzas de policía, etc. Como nota a tener en cuenta, el ejercicio de las funciones previstas, es decir, todos los atestados por accidente de circulación y el tema de efectuar diligencias de prevención y actuaciones para evitar actos delictivos deben ser comunicados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado competentes. Bien, pues hasta aquí creo que hemos llegado con el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la ley de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la 286 LOFSE. Nos aparecerá en muchos sitios. Bueno, pues nos vemos.